El día en que el cielo cayó. El amanecer caía despacio sobre la aldea de Lior, un joven que siempre había sentido una conexión especial con Dios. Desde pequeño escuchaba su guía, a veces como un susurro, otras como una certeza que le ardía en el pecho. Pero ahora todo era distinto. Lior llevaba 40 días orando por una respuesta, 40 días mirando al cielo, pidiéndole dirección para entender por qué su vida había entrado en una temporada de sombras. Y el cielo callaba. Esa mañana, parado frente al río que cruzaba la aldea, Lior murmuró con un hilo de voz: «Señor, ¿por qué no dices nada?». El agua seguía su curso. El viento soplaba sobre los árboles. Nada más. Y aunque Lior no lo sabía, ese silencio no era ausencia. Era el comienzo de su misión más grande. Mientras el joven se retiraba cabizbajo, algo brilló bajo el agua. Una pequeña piedra tallada con un símbolo antiguo, un emblema reservado solamente para quienes estaban a punto de ser llamados. Lior se inclinó lentamente, extendió la mano, tomó la piedra, y cuando sus dedos la tocaron, el mundo alrededor pareció contener el aliento, porque ese silencio estaba a punto de romperse, de la manera más inesperada. La piedra que despertó el silencio. Lior sostuvo la piedra entre sus dedos, sintiendo un leve temblor casi como un latido. Era extraña, no brillaba, no hacía ruido, no estaba caliente, pero lo que más lo desconcertó era que no parecía común, sino intencional. «¿Qué es esto?», susurró. La giró lentamente y vio el símbolo completo, una espiral rodeada por 3 líneas. Su corazón dio un salto. Ese signo solo lo conocía por viejas historias que le contaba su abuela antes de dormir. Historias sobre los llamados del silencio, personas a quienes Dios escogía no con palabras, sino con quietud. Según la leyenda, cuando Dios guardaba silencio, no era para alejarse, sino para mover cosas que las palabras no podían mover. Y aquellos que recibían el sello del silencio eran enviados a misiones que cambiarían destinos. Lior tragó hondo. «No puede ser», dijo, sin creerlo del todo. Justo entonces, un viento frío recorrió el bosque. Las hojas comenzaron a girar a su alrededor, como si obedecieran a una orden invisible. La piedra en su mano se tornó más pesada, como si lo eligiera. Un pensamiento atravesó su mente de pronto, claro como un rayo. Cuando el cielo calla, es porque te está entrenando para oír lo que otros no pueden. Lior levantó la mirada. No había voz audible, pero sintió ese mensaje en lo más profundo del alma. Y en ese instante, entendió algo que le hizo temblar las rodillas. El silencio de Dios no era un castigo, era una convocatoria. Con la piedra guardada en su bolsillo, Lior dio un paso hacia el bosque. Era hora de descubrir a dónde lo estaba llevando ese silencio. El silencio que guía. El bosque se volvió más denso mientras Lior avanzaba. Los árboles parecían inclinarse hacia él, como si quisieran escuchar sus pasos, y aunque el viento soplaba, lo más extraño era que no se escuchaba absolutamente nada. Ni pájaros, ni insectos, ni el crujir normal de las ramas. Era un silencio total, un silencio demasiado perfecto. «¿De verdad tengo que seguir por aquí?», murmuró, esperando encontrar alguna señal. Pero no hubo respuesta, solo la quietud. Una quietud tan profunda que parecía tener peso. Lior siguió caminando, con el corazón latiéndole fuerte. Cada paso que daba parecía resonar, no en el aire, sino en su interior. Mientras avanzaba, sus pensamientos comenzaron a ordenarse de una manera extraña. Recordó todas esas veces en que había orado pidiendo dirección y había obtenido nada. Recordó las noches de silencio, las preguntas sin respuesta, los miedos que no se atreve a decirle a nadie. Y allí, en ese bosque callado, entendió algo que lo detuvo en seco. Dios le había hablado más en el silencio que en las palabras, porque en esos días sin respuestas había aprendido a ser fuerte, había aprendido a esperar, había aprendido a mirar su corazón, algo que jamás habría hecho si hubiera recibido lo que pedía rápido. Fue entonces cuando vio una luz al fondo del bosque. No era un fuego, no era una antorcha, era una especie de brillo suave, blanco, como un faro llamándolo a seguir. La piedra en su bolsillo vibró apenas, un recordatorio silencioso. «Está bien», susurró. «Voy». Lior apretó los dientes y avanzó hacia la luz.
sin saber que lo que encontraría allí marcaría un antes y un después en su vida, la luz que revela. Lior avanzó hacia aquella luz misteriosa que flotaba entre los árboles como si tuviera vida propia. Cuanto más se acercaba, más fuerte sentía el latido de su pecho, no de miedo, sino de una mezcla rara entre expectativa y reverencia. La luz no quemaba, no deslumbraba, más bien invitaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, descubrió que no era una antorcha, ni un fuego, ni un reflejo. Era una figura, una silueta humana hecha de pura claridad, como si el amanecer se hubiera tomado forma. No tenía rostro, no tenía voz, pero aún sin hablar, Lior supo que estaba ante algo sagrado. Entonces ocurrió algo desconcertante. La figura levantó una mano, muy despacio, y señaló hacia el corazón de Lior. Nada más, ni una palabra. ¿Qué significa eso?, preguntó él, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Silencio. Pero esta vez, el silencio era diferente. No era ausencia. Era mensaje. Un mensaje tan fuerte que casi lo derribó. Lior cayó de rodillas porque entendió. Dios no estaba callado. Estaba hablándole directamente a su interior. Estaba mostrándole que la respuesta no estaba afuera. Siempre había estado dentro. El joven respiró hondo, y una lágrima resbaló sin permiso. Y con esa lágrima vino algo más. Una paz suave, como un abrigo colocándose sobre los hombros. La figura de luz se desvaneció lentamente, como alguien que se retira sin querer interrumpir. Lior quedó allí, en medio del bosque, sin ningún sonido, pero plenamente consciente de algo. A veces, Dios calla porque si hablara, no escucharíamos lo que realmente importa. A veces, el silencio es la sala donde Él repara nuestras grietas. Al levantarse, notó que la piedra en su bolsillo brillaba débilmente. No era una piedra común, y ese brillo marcaría su siguiente paso. «Está bien, Señor», susurró con firmeza nueva. «Guíame tú». Con un último vistazo al lugar donde la figura se había desvanecido, Lior comenzó a caminar hacia el profundo interior del bosque, sin saber que el silencio que acababa de experimentar era solo el primer mensaje del viaje, el camino que solo se ve en silencio. Lior caminó durante horas, guiado únicamente por el suave brillo de la piedra escondida en su bolsillo. No había senderos marcados, ni estrellas visibles, ni voces que dieran dirección. Solo el bosque, y ese silencio que parecía seguirlo como una sombra amable. Al principio se sintió perdido. Luego, empezó a notar algo extraño. Cada vez que su mente se llenaba de dudas, la piedra brillaba un poco más, como si respondiera a sus pensamientos sin emitir palabra. «¿Eso eres tú, Señor?», susurró, deteniéndose un instante. La piedra respondió con un destello más intenso. Lior se quedó sin aire. Ese pequeño objeto, que antes parecía insignificante, se estaba convirtiendo en una brújula espiritual, pero no una que apuntara al norte, sino una que apuntaba a su verdadero propósito. Mientras avanzaba, los árboles comenzaron a separarse, abriéndose a un claro enorme bañado por una luz plateada. El viento soplaba suave, moviendo la hierba como si fuera un mar viviendo su propia danza nocturna. De pronto, Lior sintió algo muy parecido a una voz, pero no venía del exterior. Era como si su corazón le hablara con una frase que no era suya. «No necesitas entender todo, solo confiar». Lior se quedó quieto, mirando hacia el cielo. El mensaje era sencillo, pero cayó sobre él con el peso de una revelación. En ese claro silencioso, sin truenos, sin visiones espectaculares, sin palabras audibles, Lior comprendió por primera vez que Dios a veces se queda en silencio para afinar tu oído, para sanar tu alma, para que descubras la fuerza que ya puso dentro de ti. Y justo cuando empezó a respirar con calma, la piedra volvió a brillar, pero esta vez, marcando un camino estrecho entre dos enormes rocas, Lior tragó saliva. «Bueno, si es por aquí, entonces allá voy». Y dio el primer paso hacia lo desconocido, sin saber que detrás de ese paso estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo su viaje. Un camino que no todos ven. Lior avanzó por el sendero estrecho que la piedra iluminaba. Las dos enormes rocas formaban una especie de arco natural, como si la creación misma lo invitara a entrar. Apenas cruzó,
El ambiente cambió. El aire era más tibio, la luz más suave, el silencio más profundo. Era como caminar dentro de un lugar apartado del mundo, un espacio hecho no para la vista, sino para el alma. Cada paso que daba resonaba ligeramente, como si el suelo guardara memoria de todos los que habían caminado antes que él. Pero Lior tenía la extraña sensación de que no muchos habían pasado por allí. Ese era un camino reservado. Mientras avanzaba, la piedra dejó de brillar con fuerza y comenzó a emitir un resplandor tenue, constante, casi como un latido. «¿Por qué ahora te haces más suave?», murmuró Lior, y en su interior, aquella voz silenciosa volvió a hacerse sentir, con una claridad que lo estremeció. «Porque ya no necesitas señales para cada paso. Estoy formando tu confianza para los pasos que no veas». Lior se detuvo. Su corazón empezó a latir más rápido. No era un regaño, era una invitación, una forma divina de decirle: «Confía, aunque no entiendas». El sendero comenzó a inclinarse ligeramente hacia abajo. A lo lejos, la tenue luz de la piedra revelaba la entrada a una cueva pequeña, con un brillo dorado escapándose por una fisura. Lior tragó saliva. Algo en su interior sabía que esa cueva no era peligrosa, pero sí decisiva. «¿Qué es lo que quieres que encuentre aquí?», susurró. El silencio lo abrazó. No respondió, pero tampoco lo dejó solo. Era un silencio que guiaba, que sostenía, que preparaba. Lior caminó hacia la cueva, y justo antes de entrar, sintió una frase cruzar su alma como un rayo suave. «Mi silencio no es abandono, es preparación para lo que viene». Respiró profundo y cruzó la entrada. Lo que vería dentro le revelaría por qué Dios había guardado silencio desde el principio. Lo que se revela en la quietud. La cueva era más amplia de lo que parecía desde afuera. Un techo alto, paredes pulidas por el tiempo y un eco suave que repetía sus pasos como si el lugar tuviera alma propia. Sin embargo, lo que realmente capturó la mirada de Lior fue el centro de la cueva. Allí, en un pedestal natural hecho de piedra blanca, descansaba algo que parecía imposible, una llama que no consumía nada. Ardía, pero no quemaba. Brillaba, pero no enceguecía. Calentaba, pero no quemaba la piel. Lior quedó paralizado. «¿Qué es esto?», susurró. La llama vibró como si respondiera. Y entonces, el silencio que lo había acompañado durante todo el camino se transformó. No se rompió, solo se volvió más profundo, más pesado, más lleno. Era un silencio que hablaba sin palabras. Lior sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si las dudas que había cargado empezaran a derretirse frente a esa luz viva. Su corazón susurró: «¿Y si jamás estuve solo? ¿Y si el silencio siempre fue guía?». Y ahí, sin que nadie lo dijera, él entendió. La llama no estaba allí para mostrarle un milagro externo, sino para revelar un milagro interno, porque mientras más observaba, más notaba que la llama parecía reflejar algo de sí mismo. Sus miedos, sus anhelos, su fe, pequeña, pero luchando por mantenerse encendida. La voz silenciosa volvió, suave y firme, entrando directo a su espíritu. «Tu fe no depende del ruido, depende de mi presencia». Los ojos de Lior se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de alivio. Todo el tiempo que había sentido a Dios callado, en realidad, Dios lo había estado fortaleciendo. Como quien prepara el arco antes de lanzar la flecha más lejos, la llama osciló suavemente, y una brisa cálida lo empujó hacia adelante. La invitación era clara. Lior dio un paso más, y la cueva comenzó a vibrar con una luz dorada que anunciaba que algo estaba por revelarse. El silencio estaba por hablar, y esta vez lo haría de una forma que marcaría su vida para siempre. Cuando el silencio se levanta, la vibración de la luz creció como una ola silenciosa que llenó toda la cueva. Lior entrecerró los ojos, no porque la luz lo lastimara, sino porque era demasiado viva, demasiado real. La llama del pedestal se elevó unos centímetros, luego otros, hasta flotar frente a él, suspendida en el aire como si la misma eternidad la sostuviera. Entonces ocurrió. La luz se expandió hacia afuera en un pulso suave, como si exhalara, y al tocar el pecho de Lior, la temperatura del lugar cambió. Ya no era frío, ya no era cálido, era paz pura.
una paz tan profunda que parecía un océano donde no existe el miedo. El corazón de Lior latía fuerte, pero por primera vez desde su viaje. No era por ansiedad, era porque sentía que estaba a punto de escuchar algo que lo transformaría. La voz silenciosa habló: «Hijo, no confundas mi silencio con ausencia. A veces callo para que puedas oír tu propia fe crecer». Lior tragó saliva. Aquel mensaje no venía de afuera, venía desde dentro, pero no era suyo. Era demasiado sabio, demasiado lleno de amor. «Señor», susurró temblando, «¿por qué me llevaste a este desierto? ¿Por qué dejaste que sintiera que caminaba a ciegas?». La llama descendió, quedando justo frente a su rostro, y la voz volvió, aún más cercana. «Porque no se entrena un corazón en la comodidad, porque el silencio revela lo que el ruido esconde, porque solo quien camina sin ver aprende a confiar». Una lágrima rodó por su mejilla. Era verdad, Lior se había pasado semanas tratando de escuchar algo, una dirección, una confirmación, y en ese aparente abandono había descubierto algo inesperado, que seguir caminando cuando nada se siente también es adoración. La cueva tembló ligeramente, como si celebrara aquella revelación. La llama regresó al pedestal, esta vez ardiendo de manera más intensa, más llena de vida. Lior sintió que la atmósfera cambiaba por completo, como si el silencio se estuviera preparando para revelarle algo más grande, algo que aún no estaba listo para comprender, pero que estaba a punto de manifestarse. El suelo comenzó a iluminarse con trazos dorados que se expandían lentamente, formando un símbolo antiguo, poderoso. Lior dio un paso atrás. La revelación apenas estaba comenzando. La respuesta que despierta montañas. El símbolo dorado seguía expandiéndose bajo los pies de Lior, como raíces de luz que despertaban después de siglos dormidas. El aire vibraba, no con sonido, sino con propósito. «¿Qué es esto?», susurró, retrocediendo mientras la figura luminosa crecía. Pero no hubo miedo, solo esa mezcla rara y hermosa entre admiración y expectativa, como cuando sabes que algo grande está por pasar, pero no tienes ni idea de qué. La llama del pedestal estalló hacia arriba en un pilar perfecto, y en ese resplandor, Lior distinguió una silueta. No era física, no tenía forma completa. Era como ver a alguien a través de una cortina hecha de luz. Entonces, la voz volvió. No sonó dentro de él esta vez. Sonó alrededor, como si la cueva entera la hubiera estado esperando. «Lior, ¿sabes por qué mi silencio pesa tanto?». Él bajó la mirada. No tenía una respuesta, solo tenía un corazón lleno de preguntas. La luz se acercó a él, envolviéndolo sin tocarlo. «Porque esperas mi palabra, pero no ves que ya te entregué mi presencia, porque buscas una señal y olvidas que sigues de pie». Lior levantó la cabeza, sorprendido. La voz continuó, firme pero tierna. «El silencio no es un muro, es una sala de entrenamiento. Es donde fortaleces lo que luego sostendrá mis promesas». La luz del suelo comenzó a girar, formando un círculo perfecto alrededor de Lior. Sentía el suelo vibrar, como si estuviera despertando una fuerza que había permanecido oculta, protegida, reservada. «¿Protegida?», murmuró Lior. «¿De qué?». La voz respondió sin tardar. «De ti mismo, de tus dudas, de tu impaciencia, de aquello que podría destruirte si te lo entregara antes de tiempo». Las palabras lo sacudieron completo. Era verdad. ¿Cuántas veces había querido correr sin fuerza, pelear sin entender, subir sin estar preparado? La luz giró más rápido, como un remolino pacífico, y entonces la voz soltó la frase que perforó su alma. «A veces callo, porque estoy formando al guerrero que llevará lo que aún no ves». Lior sintió algo en su interior romperse, pero no de dolor. Era como si una capa vieja de miedo, ansiedad y frustración se despegara de su alma, dejándolo más liviano, más claro. El remolino de luz se elevó, se abrió como un portal en el techo de la cueva, y de él cayó una chispa, una sola. La chispa bajó lenta, elegante, y se detuvo frente al pecho de Lior. Él contuvo la respiración. La chispa entró en su corazón, y en el mismo instante, todo cambió. El silencio ya no era vacío, era dirección, era presencia, era respuesta.
y mientras la cueva entera comenzaba a iluminarse con un resplandor ascendente, Lior entendió que lo que venía a continuación sería más grande que todo lo que había imaginado. Cuando Dios calla, te está preparando para rugir. La cueva tembló, no como un derrumbe, sino como un renacer. La luz se elevó por las paredes, dibujando símbolos antiguos que parecían latir al ritmo del corazón de Lior. Era como si el lugar entero celebrara que él, por fin, había entendido. El silencio de Dios no era ausencia, era estrategia. Era ese momento justo antes de que el arco suelte la flecha, ese respiro profundo antes de la nota más poderosa. La voz habló una última vez, esta vez suave, como un abrazo que se siente más que se escucha. Ahora camina. Lo que pedías ya es tuyo, pero lo que eres está por despertar. Un viento cálido atravesó la cueva. Los símbolos brillaron con un fulgor final, y una salida, que antes no existía, se abrió frente a él. Un túnel de piedra pulida que ascendía hacia un cielo que comenzaba a amanecer. Lior dio un paso, y sintió la chispa dentro de él expandirse como una constelación. Salió de la cueva. El aire fresco golpeó su rostro. Las montañas estaban teñidas por el sol, que apenas levantaba su corona dorada sobre el horizonte. Todo parecía más vivo, más grande, más claro. Lior respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no pidió nada. No reclamó nada, no preguntó nada, solo agradeció, porque entendió que Dios no lo había dejado solo, ni por un segundo. Lo había estado forjando, silenciando el ruido que lo distraía, fortaleciendo la raíz antes de mostrar el fruto. Y ahora, con ese silencio transformado en fuerza, Lior descendió por el sendero, listo para el destino que lo esperaba, listo para la batalla, listo para la victoria. Listo para lo que Dios había preparado mientras él callaba. Porque a veces, cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando un rugido dentro de ti. Fin.